La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero la forma en que hablas decide cómo el mundo te trata. Ese es el problema universal que todos enfrentamos y casi nadie reconoce. Puedes ser inteligente, trabajador, talentoso, pero si tu voz tiembla, si tu mensaje no tiene claridad, si tus palabras no se sostienen con belleza y confianza, entonces tu valor se pierde antes de que puedas mostrarlo. En los primeros 5 segundos de cualquier encuentro, las personas no analizan tu currículum, ni tu experiencia, ni tu historia. Analizan tu voz, tu tono, tu energía verbal. Ahí, sin que lo notes, ya decidieron si te respetan, si te escuchan o si te ignoran. Y lo más sorprendente es que esta decisión no ocurre de manera consciente. El cerebro humano está programado para asociar una voz firme con liderazgo, una articulación clara con inteligencia, una entonación agradable con confiabilidad. Cuando hablas con belleza, tu presencia cambia. Y cuando hablas sin gracia o sin estructura, aun con buenas intenciones, pierdes fuerza. Por eso hay personas que dicen exactamente lo mismo, pero unas convencen y otras pasan desapercibidas. Piensa por un momento en cualquier interacción cotidiana. Estás frente a un grupo o frente a una sola persona. Quieres expresar algo sencillo, algo que conoces muy bien, un punto de vista que te pertenece. Sin embargo, mientras hablas, notas que tus palabras no generan impacto. La otra persona asiente, pero no se mueve. Entiende, pero no se conecta. Es como si la esencia de lo que deseas transmitir se quedara atrapada a mitad de camino. Esa sensación de no alcanzar al otro, de no lograr que tus ideas lleguen completas, es más común de lo que se admite. Y no tiene nada que ver con falta de inteligencia, tiene que ver con falta de técnica vocal, falta de ritmo, falta de energía expresiva. La comunicación es la primera puerta que se abre en cualquier relación humana. Todo avance, todo acuerdo, toda oportunidad, inicia con una conversación. Y el detalle crucial es este: la conversación no se construye solamente con palabras, sino con la forma en que esas palabras viven cuando salen de tu boca. Hay personas que pueden decir una frase simple como estoy seguro de esto y mover a otros a la acción. Y hay personas que pueden decir frases completas, largas, elaboradas, pero sin impacto emocional, sin belleza, sin profundidad. Y por eso nadie actúa. Hablar con belleza no significa hablar con adornos, ni con un lenguaje exagerado. Significa hablar de forma que tu mensaje fluya con claridad, suavidad y fuerza interior. Significa que tu voz y tus palabras trabajen juntas. Significa que tu presencia vocal sea coherente con tu intención. Cuando logras esa coherencia, la gente te sigue sin que tengas que exigir nada. Cuando no la tienes, la gente duda de ti aunque tengas razón. Imagina que tienes que dar tu opinión en una reunión. No es un discurso preparado, solo un comentario breve. Pero cuando comienzas a hablar, tu voz sale débil, tus frases salen atropelladas, tus pausas parecen inseguridad. Aunque tu idea sea buena, la forma en que la transmites la reduce. Un mensaje valioso, expresado sin belleza, pierde su fuerza. En cambio, cuando una persona habla con una voz bien colocada, con una dicción clara, con calma y precisión, incluso un comentario cotidiano adquiere peso. La gente lo recuerda. Lo toma en serio. Lo respeta. La comunicación no solo transmite información, transmite identidad. Tu voz es tu primera tarjeta de presentación emocional. Antes de que alguien entienda lo que dices, siente cómo lo dices. Y esa sensación define si te perciben como alguien confiable, alguien seguro, alguien equilibrado, alguien interesante. La voz bella no es una voz perfecta, sino una voz que transmite armonía. Y esa armonía convence. El impacto real de la comunicación está en su capacidad de abrir o cerrar caminos. Quien habla con claridad puede resolver conflictos con pocas palabras. Quien domina su entonación puede calmar tensiones sin necesidad de argumentos. Quien controla su ritmo puede llevar a un grupo de la confusión a la comprensión en minutos. Quien usa su voz con belleza, conquista respeto sin levantar la voz. La palabra bien utilizada no solo informa, transforma. Hablar con belleza es una ventaja estratégica porque, en un mundo saturado de ruido, la voz que se expresa con calma, precisión y elegancia destaca inmediatamente. Es como un oasis para la mente del oyente. Cuando alguien habla bien, todos escuchan. No por obligación, sino por atracción. El oído humano busca patrones agradables, ritmos fluidos, tonalidades cálidas, cadencias equilibradas. Cuando las tienes, tu mensaje penetra más profundo y más rápido. La belleza vocal no es estética superficial, es eficiencia comunicativa.
Y aquí ocurre una transformación interna muy profunda. Cuando comienzas a hablar de manera más bella, tú mismo empiezas a sentirte diferente. Te escuchas con más claridad. Te respetas más. Te das cuenta de que la voz que usas para comunicarte con el mundo también es la voz con la que te hablas internamente. Ordenar tu forma de hablar ordena tu forma de pensar. Claridad vocal genera claridad mental. La mayoría de las personas viven atrapadas en una contradicción silenciosa, tienen pensamientos poderosos, pero una voz débil. Ideas brillantes, pero un ritmo desordenado. Deseos de ser escuchadas, pero una comunicación que no sostiene su esencia. Y como la gente juzga antes de comprender, esa brecha se convierte en frustración. ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no entienden lo que quiero decir? ¿Por qué mis palabras no causan el impacto que imagino? La respuesta casi nunca está en el contenido. Está en la forma. Cuando hablas con belleza, lo que dices adquiere vida. Tu voz no empuja, fluye. No hiere, abraza. No intenta convencer, inspira. No se impone, lidera. Y eso cambia por completo la manera en que los demás te perciben, te recuerdan y reaccionan ante ti. La transformación de hablar a ser escuchado sucede cuando alineas intención, emoción, voz y palabra. Hablar puede hacerlo cualquiera, ser escuchado es un arte. Y ese arte no es talento, es entrenamiento, es conciencia, es técnica, es presencia. Una persona que aprende a modular su voz puede influir sin esfuerzo. Una persona que domina su dicción puede transmitir credibilidad. Una persona que controla su ritmo puede llevar a su oyente a un estado de conexión profunda. Una persona que habla con belleza no tiene que pedir atención, la obtiene naturalmente. A partir del momento en que reconoces esto, tu relación con la comunicación cambia. Empiezas a notar que una conversación no es simplemente un intercambio verbal, sino un espacio donde tu identidad se revela. Empiezas a ser más consciente de tu tono cuando te expresas. Empiezas a darte cuenta de que cuando tu voz se llena de calma, tú también te llenas de calma. Y cuando tu voz adquiere belleza, tu presencia entera se vuelve más poderosa, más serena, más memorable. Hablar con belleza no es solo una habilidad externa. Es una forma de habitar el mundo con más dignidad, más armonía y más confianza. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. El poder invisible del lenguaje. El lenguaje es tan cotidiano que olvidamos su fuerza real. Las palabras que pronunciamos parecen ligeras, efímeras, destinadas a perderse en el aire, pero en realidad dejan huellas profundas en quienes nos escuchan. Una sola frase puede abrir una puerta o cerrarla para siempre. Un comentario puede construir confianza o destruirla por completo. El lenguaje funciona como una corriente invisible que atraviesa cada relación humana, moldeando percepciones, decisiones e incluso destinos. Cuando hablas, nunca estás solo diciendo algo, estás creando una experiencia emocional en la otra persona. Y esa experiencia determinará cómo te ve, cómo te interpreta y cómo responderá a tu presencia. La palabra es, en su esencia, una fuerza creadora o destructora. Puedes usarla para elevar a alguien, darle claridad, fortalecerlo, inspirarlo, o puedes usarla sin darte cuenta como un arma que hiere, desconcierta, confunde o desanima. Un simple sí, puedes en el momento correcto puede cambiar la vida de alguien. Un no sirves dicho sin reflexión puede apagar la motivación de una persona durante años. No es exageración, el cerebro humano registra el lenguaje emocionalmente, no solo racionalmente. Lo que escuchamos moldea nuestra identidad interna. Y lo que decimos moldea la identidad de los demás. Por eso el lenguaje es poder. Y quien domina su palabra, domina su impacto en el mundo. Pero esta influencia no actúa solo hacia afuera. Las palabras que eliges también afectan la manera en que tú mismo interpretas la realidad. Si usas un lenguaje áspero, tus emociones se vuelven ásperas. Si usas un lenguaje confuso, tus pensamientos se vuelven confusos. Si hablas con belleza, claridad y pausa, tu mente empieza a reflejar esa misma calma. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, es un filtro que da forma a cómo percibes lo que te rodea. Dos personas pueden vivir el mismo evento y sentir experiencias completamente distintas porque su lenguaje interno es diferente. La forma en que describes un desafío, como un caos imposible o como un proceso difícil pero manejable, altera por completo cómo lo enfrentas.
Antes que nada, lo que decimos moldea lo que pensamos. Esa es una de las razones por las que los grandes oradores a lo largo de la historia tuvieron un poder extraordinario. No solo hablaban bien, entendían el alma humana. Sabían que una palabra colocada con intención podía movilizar a miles de personas. Sabían que una frase bien articulada podía cambiar el curso de una nación. Cuando escuchamos discursos históricos, desde líderes que guiaron a pueblos enteros hasta maestros espirituales que transformaron culturas, notamos algo en común: no necesitaban gritar. No necesitaban adornar cada frase. Su voz tenía ritmo, peso, propósito. Cada palabra parecía colocada con precisión quirúrgica. Y esto no era un talento mágico, era comprensión profunda del lenguaje como energía. Piensa en los líderes que han movido masas sin recurrir a la violencia, solo con la palabra. Lo que los unía no era el carisma exagerado, era la claridad. Sabían cuándo pausar, cuándo suavizar la voz, cuándo elevarla ligeramente. Sabían que la emoción no está en la fuerza, sino en la intención. Estos oradores no imponían ideas, las sembraban. No obligaban, guiaban. Y su legado perdura porque el lenguaje bello se vuelve memoria colectiva. Una frase bien dicha puede sobrevivir siglos. Esa es la fuerza inmortal de la voz humana. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que hablar no es un acto mecánico. Es un reflejo de tu nivel de conciencia, de tu formación, de tu mundo interior. La manera en que hablas revela tu origen cultural, tu educación emocional, tu disciplina mental. Una persona que articula con claridad demuestra respeto por su propio mensaje y respeto por el oído del otro. Una persona que estructura sus ideas con belleza muestra capacidad de ordenar pensamientos complejos y convertirlos en algo accesible. El lenguaje es la superficie audible de quién eres. Por eso, cuando alguien escucha tu voz, también escucha tu historia. Hablar con belleza no significa usar palabras complicadas o sonar intelectual. Significa honrar el lenguaje como un puente y no como un obstáculo. Significa elegir palabras que construyan, no que confundan, que conecten, no que separen. Significa que lo que dices tenga vida, sentido y propósito. Una persona puede tener años de educación formal, pero si su lenguaje es torpe o áspero, su comunicación no refleja esa riqueza interna. De igual manera, alguien con educación sencilla puede transmitir una sabiduría profunda cuando habla con autenticidad, calma y precisión. Tu voz es la mezcla de tu educación, formal y emocional, y de tus hábitos lingüísticos diarios. Cada conversación te entrena, para bien o para mal. Cada palabra habitual refuerza una identidad. Y cada vez que eliges hablar con un poco más de claridad, un poco más de intención, un poco más de belleza, estás refinando tu forma de estar en el mundo. Con el tiempo, esa transformación en el lenguaje se vuelve una transformación en la vida misma. Porque la calidad de tus palabras determina la calidad de tus relaciones, de tus oportunidades, de tus decisiones, y de ti mismo. Capítulo 2. Oratoria en la vida real, mucho más que hablar en público. No necesitas un escenario para ser un orador. Cada día, sin darte cuenta, estás haciendo pequeños discursos que deciden tu destino. Y lo fascinante es que la mayoría de estas situaciones pasan tan rápido que nunca te detienes a analizarlas, pero siguen siendo determinantes. Porque la oratoria no es un acto formal, es un comportamiento humano continuo. Es la forma en que saludas, la manera en que explicas una idea, el tono con el que pides algo, la claridad con la que expresas tus límites, y hasta el modo en que respondes cuando estás cansado, irritado o bajo presión. Cada interacción te da o te quita algo: respeto, confianza, autoridad, oportunidades, conexiones. Tu voz y tu forma de hablar son una tarjeta de presentación permanente, que nunca descansa y nunca deja de ser evaluada. Piensa por un momento en todas las microsituaciones que experimentas en un solo día. Preguntas rápidas, conversaciones improvisadas, interacciones breves que parecen insignificantes, pero que revelan quién eres más que cualquier discurso preparado. La forma en la que dices buenos días puede mostrar seguridad o timidez, la manera en que explicas un problema puede transmitir claridad o caos, la reacción que tienes ante una pregunta inesperada puede revelar autocontrol o desorden interno. Es como si tu voz llevara un informe psicológico adjunto, una radiografía emocional que las personas interpretan en segundos. Y aunque tú no lo notes, la gente lo lee con una precisión sorprendente. Tu comunicación, incluyendo silencios, pausas, expresiones faciales y el tono que usas, crea una percepción inmediata de tu personalidad. Quizá tú te consideras tranquilo, amable o seguro de ti, pero si tu voz tiembla o tu lenguaje es atropellado, eso es lo que el mundo recibe,
y el mundo responde a eso, no a tu intención interna. Lo que dices importa, sí, pero cómo lo dices importa mucho más. Una misma frase puede generar confianza o sospecha, admiración o rechazo, apertura o distancia. Esto explica por qué dos personas con las mismas habilidades pueden obtener resultados completamente distintos. A una la escuchan, a la otra solo la oyen. Y aquí aparece una verdad incómoda: la gente te evalúa incluso antes de que abras la boca. Tu postura, tu forma de caminar, tu expresión y tu manera de mirar ya están enviando señales. Pero cuando hablas, confirmas o destruyes la impresión inicial. La voz termina siendo la firma final que valida o invalida lo que la gente supone de ti. Puedes vestir bien, tener buena presencia y mostrar seguridad, pero si hablas con inseguridad, la percepción cambia. Y al revés, puedes pasar desapercibido físicamente, pero si tu voz transmite claridad, dominio y calma, las puertas se abren. La clave está en entender que todos tenemos lo que podríamos llamar una personalidad lingüística, el conjunto de hábitos, tonos, palabras, ritmos y expresiones que revelan nuestra identidad más profunda. Y esa personalidad puede ser atractiva o repelente, inspiradora o neutral, memorable u olvidable. Algunos hablan con una musicalidad natural que cautiva. Otros tienen un ritmo tranquilo que tranquiliza. Hay quienes poseen una precisión verbal que transmite inteligencia. Y también quienes, sin saberlo, proyectan caos, tensión o inseguridad con cada frase. Pero lo más interesante es que esta personalidad lingüística no es fija. Se puede entrenar, pulir, afinar, elevar. No es un don genético ni un privilegio reservado a unos pocos. Es una habilidad moldeable, igual que aprender a escribir mejor, cocinar mejor o pensar mejor. La voz es instrumento, y tú eres tanto músico como compositor. Cada conversación es un ensayo que te está entrenando, aunque no lo notes. Observa cómo cambia tu voz cuando hablas con personas distintas. Cuando estás con un amigo íntimo, quizá te vuelves más auténtico y cálido. Cuando hablas con alguien que te intimida, tal vez tu tono baja o se vuelve más rígido. Cuando llamas por teléfono para resolver un problema, puede que adoptes un tono más firme. Esto demuestra que tu voz se adapta al contexto, pero si no la entrenas, se adapta desde el miedo, la inseguridad o el hábito, no desde la intención consciente. Y eso te deja expuesto a malentendidos, juicios y pérdidas silenciosas de oportunidades. La oratoria en la vida real no se trata de hablar bonito, sino de hablar con presencia. Una presencia que se siente incluso en conversaciones breves, donde tu claridad, tu serenidad y tu seguridad emocional se convierten en un mensaje en sí mismas. Las personas no recuerdan cada palabra que dices, pero sí recuerdan cómo las hiciste sentir. Y esa sensación define tus relaciones profesionales, tus amistades, tus oportunidades laborales e incluso tu vida sentimental. Hablar con belleza y confianza no es un talento, es un perfil que construyes. Un perfil que te abre puertas invisibles, te diferencia en medio del ruido, y te convierte en alguien que inspira respeto con solo hablar. La oratoria diaria es la oratoria más poderosa, porque es constante, práctica, real y humana. Y es en esas pequeñas conversaciones donde se juega lo grande, el concepto que el mundo se hace de ti. Y, aún más importante, el concepto que tú comienzas a construir de ti mismo cada vez que eliges hablar con intención, claridad y dominio de tu propia voz. Capítulo 3. La voz como herramienta profesional. En el mundo profesional, no basta con saber, necesitas sonar como alguien que sabe. Tu voz es, sin exagerar, uno de los activos más poderosos que posees para avanzar, influir y consolidar tu posición en cualquier campo. Y es curioso, la mayoría invierte años estudiando, adquiriendo habilidades técnicas, acumulando diplomas, pero muy pocos entrenan su voz, a pesar de que es la herramienta que realmente presenta, defiende, explica, persuade y representa todo lo que han aprendido. La voz es tu marca auditiva, la forma en que el mundo reconoce tu autoridad, tu autocontrol y tu valor profesional. Una voz sólida no solo comunica ideas, transmite seguridad, liderazgo y madurez emocional. Cada profesión, sin importar su naturaleza, exige una voz capaz de sostener el peso de la responsabilidad. Un médico debe sonar confiable, claro y empático, porque literalmente está comunicando decisiones que afectan la vida de otros. Un profesor necesita vocalizar con energía, claridad y ritmo, o perderá a sus alumnos en segundos. Un abogado debe proyectar firmeza, precisión y dominio verbal para que su discurso tenga fuerza legal y emocional. Un vendedor necesita una combinación de entusiasmo,
empatía y credibilidad para que su mensaje sea persuasivo sin parecer manipulador. Hasta trabajos que parecen silenciosos, como programadores, analistas o técnicos, requieren una voz entrenada para presentar ideas, defender propuestas, hablar en reuniones o comunicar límites. Hablar bien no es ser elocuente, es ser profesional. Los líderes, empresarios, abogados, negociadores, médicos y directivos tienen algo en común: hablan con propósito. Sus voces no divagan, no titubean, no van al azar. Manejan la energía de su voz como quien sostiene el timón de un barco en mar abierto. No aceleran de más, no suben el volumen por inseguridad, no caen en la monotonía que adormece, no usan muletillas que desgastan su credibilidad. Su manera de hablar transmite la sensación de que saben hacia dónde van. Y eso, incluso antes del contenido, ya es una forma de liderazgo. Si observas a un líder, notarás que su voz tiene equilibrio. Es firme pero calmada, cercana pero no débil, clara pero sin rigidez. Un empresario con una voz desordenada inspira incertidumbre, uno con una voz centrada inspira dirección. Un abogado que suena ansioso pierde peso argumentativo, aunque su argumento sea impecable. Un negociador que no controla su tono queda en desventaja, porque en toda negociación se evalúa más el temple que las palabras. Y en el mundo de los negocios, quien domina su voz domina la sala, incluso antes de que comience la reunión. A medida que una persona asciende en su carrera, su voz también necesita ascender. Más responsabilidades significan más exposición, más reuniones, más conversaciones difíciles, más decisiones que deben comunicarse con calma, incluso cuando la presión es alta. Aquí aparece lo que podríamos llamar la carga vocal del éxito. Mientras más creces, más se espera que tu voz represente estabilidad. Una voz frágil proyecta inseguridad, una voz tensa revela saturación, una voz atropellada transmite desorden mental, una voz monótona resta inspiración. Las personas que ocupan puestos importantes lo saben, cuidar su voz es cuidar su carrera. Y no se trata solamente del tono o de la fuerza vocal, sino del lenguaje en sí mismo. Porque en el entorno profesional, el lenguaje funciona como moneda emocional. Con tus palabras compras confianza, credibilidad, cooperación. Cada frase puede sumar o restar. Cuando usas un lenguaje claro, directo y bien estructurado, las personas sienten que están frente a alguien competente. Cuando eliges palabras innecesariamente complicadas, suena pretensión. Cuando hablas de forma vaga, suena falta de preparación. Cuando usas palabras precisas, suena inteligencia. La autoridad que generas no viene solo del contenido, sino del nivel de orden verbal que manejas. En muchos trabajos, la voz es más que comunicación, es una herramienta de influencia. La manera en que haces una pregunta puede abrir una negociación o destruirla. El modo en que corriges a un colega puede motivarlo o hundirlo. El tono que utilizas para decir no estoy de acuerdo puede construir respeto o crear enemistades silenciosas. Incluso el ritmo de tu habla impacta en cómo la gente procesa la información que les das. Un ritmo demasiado rápido agota, uno demasiado lento cansa. Un ritmo equilibrado calma, convence y guía. Y aquí surge la parte más poderosa. Cuando dominas tu voz, no solo te escuchan más, también te obedecen más, confían más en ti y te dan más espacio en la sala. Porque la voz es un símbolo de autoridad humana universal. Antes de que existieran diplomas, títulos o presentaciones audiovisuales, la voz era la herramienta principal para liderar, convencer, advertir, enseñar y crear cohesión social. Aún hoy, en un mundo saturado de tecnología, sigue siendo así. La voz profesional no es un accesorio, es un cimiento. Es lo que sostiene tu reputación cuando no estás presente físicamente. Es lo que determina si tu mensaje se respeta o se ignora. Y es, sin duda, una de las armas más valiosas que puedes entrenar, porque su impacto es inmediato, profundo y transversal a cualquier profesión. En un entorno competitivo, donde miles tienen el mismo currículum, la misma preparación y las mismas habilidades técnicas, quien domina la voz domina la diferencia que realmente importa. Capítulo 4. Los enemigos del buen hablar. Hablar bien no es un talento reservado para unos pocos, es una habilidad que cualquiera puede entrenar. Pero antes de perfeccionar tu voz, necesitas conocer a los enemigos invisibles que la sabotean. Son pequeños errores, hábitos automáticos y fallas técnicas que se infiltran en tu forma de hablar sin que te des cuenta, y que afectan profundamente cómo te perciben los demás. Porque la verdad es simple. La gente no solo escucha lo que dices, sino cómo lo dices, y en ese cómo se juega tu credibilidad, tu impacto y hasta tu respeto.
Una persona puede tener ideas brillantes, pero si su voz no acompaña, esas ideas pierden fuerza en el aire. Por eso, es fundamental identificar estos obstáculos y entender cómo afectan tu presencia comunicativa. El primer enemigo es la dicción confusa, una mezcla de vocales tragadas, consonantes que no se completan y palabras que se deslizan sin estructura. La dicción deficiente rara vez es un problema de inteligencia, suele ser un hábito forjado por la prisa, el descuido o la tensión. Cuando hablas rápido por ansiedad, tu lengua no completa los movimientos necesarios. Cuando no abres la boca lo suficiente, tu habla se aplasta y pierde forma. Cuando no articulas, obligas al oyente a adivinar lo que dijiste. Una dicción confusa cansa a quien te escucha, porque transforma cada frase en un pequeño rompecabezas. Y cuando una persona se cansa de interpretar, deja de escucharte. Ese es el costo silencioso de pronunciar mal. Pero más allá de lo técnico, la dicción confusa crea una impresión psicológica muy clara. Quien habla sin claridad parece inseguro, desorganizado o poco preparado. Incluso si no es cierto. Si dices no es que solo quería, en vez de no es que solo quería, la percepción cambia. Si tus palabras se atropellan, la gente siente que tus ideas también lo hacen. Si arrastras sonidos o mezclas sílabas, tu mensaje suena poco profesional. En un mundo donde la claridad es poder, hablar confuso es como entregar autoridad sin querer. El segundo enemigo es la voz débil o el volumen demasiado bajo. Y aunque muchos creen que esto es simplemente hablar suave, en realidad envía señales profundas. Una voz baja transmite duda, timidez o falta de convicción, incluso si lo que estás diciendo es correcto. Es muy difícil confiar en alguien cuyo tono parece pedir permiso para existir. Cuando hablas con un volumen débil, el cerebro del oyente interpreta que tú mismo no estás seguro de tu mensaje. Y como la comunicación humana está llena de lecturas emocionales automáticas, la gente responde retirando atención, respeto y espacio. La voz débil aparece por muchas razones: miedo a incomodar, experiencias negativas, tensión en la garganta, mala respiración, falta de soporte diafragmático o incluso costumbre familiar. Pero independientemente del origen, el efecto es el mismo: tus palabras pierden peso. Una voz demasiado alta también puede volverse enemiga si se vuelve estridente o agresiva. Los tonos chillones generan rechazo inmediato porque activan una reacción biológica de alerta. Nadie disfruta escuchar una voz que parece empujar, presionar o invadir. Por eso, la meta no es hablar fuerte, sino hablar con presencia. El tercer enemigo es la percepción social de la voz. Tu voz afecta directamente el respeto que recibes, incluso cuando estás diciendo algo totalmente razonable. Una voz temblorosa hace que la gente dude de tu determinación. Una voz monótona hace que tu mensaje pierda importancia. Un tono inseguro destruye transmisiones de liderazgo. Y lo más interesante es que suele ocurrir en segundos. Basta una frase para que un oyente construya una impresión completa sobre tu carácter. Te evalúan por tu ritmo, por cómo conectas las sílabas, por los silencios que usas o evitas, por la firmeza o debilidad del tono. Esto no es superficialidad, es neurológico. El cerebro humano lleva miles de años usando señales vocales para identificar aliados, líderes, amenazas o incompetencias. La voz es, literalmente, un instrumento de supervivencia emocional. Por eso, quien domina su voz domina también el respeto que inspira. Y luego están los microerrores, los detalles diminutos que pueden arruinar tu presencia sin que lo notes. Uno de los más comunes es el uso excesivo de muletillas, o sea, ya, ¿me entiendes? Cuando se vuelven constantes, dan la sensación de que estás rellenando vacíos mentales en vez de hablar con claridad. Otro microerror es el arrastre final, bajar demasiado la energía al cerrar una frase, como si tu voz se apagara. Eso causa una impresión de desánimo o baja autoestima. También existe el problema del ritmo desigual, arrancar rápido por nervios, luego frenar de golpe, luego acelerar otra vez. Este vaivén genera incomodidad, como escuchar un motor que falla. Otro microenemigo es la respiración alta. Inhalar por el pecho crea tensión en la garganta, rompe el ritmo y hace que la voz suene apretada. Incluso pequeños hábitos físicos se convierten en enemigos vocales. Hablar sin mirar al oyente, bajar el mentón al hablar, dar frases desde la garganta sin apoyo del aire, tensar los labios o mantenerlos rígidos. Todo eso roba claridad, volumen y naturalidad. Y lo peor es que son hábitos automáticos, tan invisibles para ti como obvios para tu audiencia. Sin embargo, el enemigo más silencioso de todos es la desconexión emocional con tu propio discurso. Cuando hablas sin sentir lo que dices,
tu voz lo revela. La gente no sabe por qué, pero siente que no hay convicción. Y cada vez que tu voz y tu mensaje se contradicen, la credibilidad se rompe. Conocer estos enemigos no es una crítica, es una liberación. Porque una vez que los ves, puedes corregirlos. Y cuando los corriges, tu voz deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta poderosa, pulida y consciente. Tu presencia cambia. Tu autoridad crece. Tu mensaje impacta. Porque hablar bien nunca fue solo hablar bonito, es hablar de forma que tu voz trabaje a tu favor, no en tu contra. Capítulo 5. Fundamentos de la técnica vocal. Hablar con belleza no es un misterio, ni una cuestión de genética, ni un regalo de la naturaleza reservado para unos pocos privilegiados. Hablar con belleza es una técnica. Y como toda técnica, puede aprenderse, perfeccionarse y convertirla en una ventaja que te acompañe toda la vida. La mayoría de las personas creen que la voz es algo fijo, suena como suena, y no hay nada que hacer al respecto. Pero esa es una de las ideas más limitantes que existen. La voz no es un destino, es una construcción. Es el resultado de tu respiración, tus hábitos corporales, tu estado emocional, tu ritmo, tu energía y tu entrenamiento. Cuando entiendes la técnica de voz, entiendes que puedes moldearla, transformarla y potenciarla, igual que un músico afina su instrumento antes de tocar. Tu instrumento eres tú. La técnica vocal, en su esencia, es el arte de producir sonido de forma eficiente, saludable y expresiva. Es la capacidad de hablar durante largos periodos sin cansarte, de proyectar sin forzar, de modular sin perder naturalidad, de sonar firme, sin sonar agresivo y de mantener claridad incluso en situaciones de presión. Una buena técnica vocal libera tu voz, una mala técnica la encadena. Hablar sin técnica es como correr sin aprender a usar bien los pies. Puedes hacerlo, pero te fatigarás rápido, te dolerá el cuerpo y nunca alcanzarás tu verdadero potencial. Cuando tu voz se apoya en una técnica sólida, todo se vuelve más fácil, las palabras fluyen, las ideas se sostienen y el mensaje llega con fuerza y elegancia. Todo comienza con la respiración, que es el cimiento de una voz segura y bella. La mayoría respira mal para hablar, respira desde arriba, desde el pecho, tomando pequeñas bocanadas de aire que tensan el cuello, endurecen la garganta y producen una voz apretada, débil o temblorosa. La respiración correcta para la voz es baja, diafragmática, amplia. Es la respiración que siente el aire descender, expandir el abdomen, abrir las costillas y llenar el cuerpo como si se inflara desde dentro. Cuando respiras así, tu voz se apoya en una base estable, como si el aire fuera una columna que sostiene cada palabra. Respirar mal produce tensión, respirar bien produce presencia. Y esa diferencia es enorme. Cuando tu respiración es profunda, tu voz se vuelve más redonda, más cálida, más firme y más estable. Cuando es superficial, tu voz se vuelve frágil, tensa y dispersa. La respiración correcta también regula tu estado emocional. Cuando inhalas desde el abdomen, tu sistema nervioso se calma, tu pulso baja, tu mente se centra y tu cuerpo se armoniza. Esto se refleja directamente en la voz. Hablar desde la ansiedad produce un sonido apretado. Hablar desde la calma produce un sonido que inspira calma. La respiración es la frontera entre un discurso nervioso y uno poderoso. Es la base sobre la que se construye la técnica vocal. El siguiente pilar es la energía vocal, que determina cómo proyectas tu voz sin necesidad de gritar. Mucha gente cree que tener buena voz es hablar fuerte. Pero hablar fuerte no es proyectar. Proyectar significa enviar la voz lejos sin que pierda calidad, como si rebotara en las paredes y llenara el espacio sin esfuerzo. Imagina una linterna, la luz llega lejos, pero no quema. Así funciona la proyección vocal. Esta energía no proviene de la garganta, proviene del aire. Cuando apoyas tu voz en la respiración diafragmática, el sonido se impulsa hacia adelante, se abre, se expande y viaja sin que sientas tensión. Proyectar es hablar con claridad, con intención y con dirección. Es permitir que tu voz salga del cuerpo de manera libre, como si se deslizara sobre un carril invisible. Cuando gritas, fuerzas. Cuando proyectas, fluyes. El tercer fundamento es la entonación, el tono emocional y musical de tu voz. La entonación es lo que evita que suenes plano, robotizado o indiferente. Es la variación consciente de alturas y matices que hace que las palabras cobren vida. La entonación adecuada convierte una frase común en una frase que impacta. Le da significado a lo que dices más allá de las palabras. La entonación no es exageración, es intención. Hablar sin entonar es como leer las notas de una canción sin música.
Hablar con buena entonación es cantar sin cantar. Es llevar tu voz al punto exacto donde emociona, guía y conecta. Ligado a la entonación está el ritmo, la cadencia natural de tu habla. Cada persona tiene un ritmo, pero no todos tienen uno funcional. Algunos hablan demasiado rápido, convirtiendo cada frase en una carrera. Otros hablan demasiado lento, adormeciendo al oyente. El ritmo correcto es dinámico, acelera donde hay energía, se calma donde hay profundidad, se detiene donde hay importancia. Un buen ritmo mantiene la atención, da claridad al mensaje y permite que tu voz respire. El ritmo es la arquitectura temporal de tu discurso. Sin ritmo, las palabras se desordenan. Con ritmo, se vuelven una experiencia. Finalmente, está la musicalidad del habla, la combinación de tono, ritmo, pausas, fluidez y proyección que crea una voz elegante. Una voz bella no es una voz bonita, sino una voz equilibrada, armoniosa, limpia y expresiva. La musicalidad hace que tu voz sea agradable al oído, fácil de seguir y difícil de olvidar. Hace que la gente no solo escuche tus palabras, sino que quiera seguir escuchándolas. Cuando una voz tiene musicalidad, se convierte en un puente emocional entre tú y tu audiencia. La técnica vocal no es algo que se adquiere en un día. Es un proceso gradual donde tu cuerpo, tu respiración, tu mente y tus emociones aprenden a trabajar juntas para producir un sonido que represente lo mejor de ti. Es, en esencia, el entrenamiento que transforma tu voz en una herramienta de poder, elegancia y autoridad. Y cuando dominas estos fundamentos, hablar ya no es simplemente comunicar, es influir, conectar y dejar una marca inolvidable en cada persona que te escucha. Capítulo 6. Técnicas de dicción. Hablar claro es hablar con belleza. Hablar con claridad no es solo cuestión de pronunciar palabras, es un arte que transforma la percepción de quien te escucha. La precisión articulatoria es el primer paso para que tus ideas lleguen intactas. Cada consonante, cada vocal, cada pausa tiene un propósito: transmitir sentido, emoción y autoridad. Cuando articulas con cuidado, tu mensaje se convierte en algo tangible, fácil de seguir y de recordar. Una dicción correcta no solo evita malentendidos, crea la sensación de que cada palabra que pronuncias tiene peso, importancia y respeto hacia quien la recibe. Y aquí está el detalle crucial: claridad no significa hablar lento, ni exagerar los sonidos, ni sonar artificial. Significa que cada sílaba cumpla su función, que cada palabra sea una unidad de sentido completo, que tu mensaje viaje limpio de ruido y confusión. La razón por la que muchas personas no son entendidas no tiene que ver con inteligencia o vocabulario, sino con descuido en la articulación y la conexión entre palabras. Cuando apresuramos el habla, las consonantes se pierden, las vocales se comen unas a otras y el mensaje se difumina. Incluso palabras simples pueden volverse indescifrables. Esto no solo crea frustración en quienes escuchan, sino que genera la sensación de incompetencia o inseguridad en quien habla. La comunicación efectiva depende tanto del contenido como de la forma en que se entrega. Una idea brillante puede desaparecer si tu dicción es pobre, porque la mente del oyente debe trabajar más para reconstruir tu frase que para entender su sentido. Existen palabras que se destruyen solas por hábitos vocales: comió que suena como comió, persona que se arrastra hasta persa, o inteligente que se convierte en inteliente. Estos errores no se perciben al hablar, pero para el oído entrenado, son distracciones continuas. La corrección requiere atención consciente, aprender a mover la lengua, los labios y la mandíbula de manera precisa, entrenar la coordinación con la respiración y practicar sonidos difíciles hasta que se vuelvan naturales. No se trata de exagerar la pronunciación, sino de encontrar un equilibrio que haga que cada palabra sea reconocible, firme y elegante. Una dicción precisa hace que tu voz se perciba profesional, respetuosa y confiable. Además de la precisión, está la elegancia verbal, que no es sinónimo de rigidez. Hablar claro y con belleza significa que tu discurso fluya con naturalidad, que cada palabra se conecte con la siguiente sin esfuerzo, que la cadencia sea armoniosa y que el mensaje se perciba como un conjunto, no como fragmentos sueltos. La elegancia verbal se logra evitando muletillas, suavizando sonidos bruscos, controlando la intensidad y modulando las pausas estratégicamente. No se trata de sonar perfecto, sino de sonar consciente, presente y conectado con tu mensaje. Una frase bien articulada y elegante deja más huella que un párrafo lleno de palabras complejas pero ininteligibles. La dicción también está íntimamente ligada al respeto y la autoridad. Una voz clara y precisa genera confianza instantánea. El oyente percibe que quien habla domina su mensaje, que ha cuidado su expresión,
que valora la atención del otro. Por el contrario, una dicción descuidada transmite improvisación, tensión y falta de preparación, incluso si el contenido es correcto. Cada palabra mal pronunciada, cada sonido perdido, se convierte en un pequeño obstáculo que la mente del oyente debe superar antes de recibir tu idea. Cuantos más obstáculos, menor será el impacto de tu mensaje. Entrenar la dicción requiere práctica consciente. Ejercicios simples como separar las sílabas, exagerar ligeramente los sonidos difíciles, leer en voz alta con atención al movimiento de la lengua y los labios, o grabarse y escucharse, son herramientas poderosas. La repetición transforma hábitos, y la repetición consciente transforma presencia. Con el tiempo, la dicción se vuelve natural, fluida y elegante, y tu voz se convierte en un instrumento capaz de transmitir autoridad, claridad y belleza al mismo tiempo. Hablar con claridad es también un reflejo de orden mental. Una persona que articula bien piensa de manera ordenada, quien piensa desordenado articula con dificultad. Por eso la dicción no solo mejora la forma en que los demás perciben tu mensaje, sino que también refuerza tu propio control interno, tu seguridad y tu capacidad de organizar ideas. Hablar claro no es un lujo ni un adorno, es un puente entre tu mente, tu voz y el mundo. Es la herramienta que convierte pensamientos en influencias y palabras en presencia. Cuando dominas la dicción, cada palabra se convierte en un ladrillo sólido que construye tu credibilidad, tu autoridad y tu impacto. La voz ya no es un canal caótico de información, se transforma en un instrumento refinado que comunica todo tu potencial con precisión, armonía y belleza. Hablar claro es, finalmente, hablar con poder. Capítulo 7. Entrenamiento del aparato fonador. Tu voz no se reduce a un sonido que sale de la garganta, es el resultado de un complejo conjunto de músculos, articulaciones y resonadores que trabajan en perfecta coordinación. Conocer estas herramientas es el primer paso para controlarlas y potenciarlas. La lengua, los labios, la mandíbula y la úvula no son elementos accesorios, son los arquitectos de cada sílaba, de cada consonante y de cada vocal. La lengua es móvil, ágil y precisa, y dirige el flujo del aire para formar sonidos definidos. Los labios controlan la apertura y el cierre de los fonemas, proyectando claridad y elegancia. La mandíbula regula el espacio necesario para articular sin tensión, evitando que la voz se atasque o se apague. La úvula, aunque pequeña y discreta, modula resonancias y suaviza los sonidos, agregando riqueza y color a la voz. Conocer la función de cada uno de estos elementos te permite moverlos de manera consciente, evitando hábitos dañinos y favoreciendo una expresión clara y natural. Antes de hablar en público o entrenar la voz, es esencial una preparación previa mediante un calentamiento vocal profesional. Al igual que un atleta no inicia su ejercicio sin calentar, tu aparato fonador necesita activarse. Este calentamiento incluye respiraciones profundas, suaves vibraciones labiales, estiramientos de lengua y mandíbula, y ejercicios de resonancia que activan los pulmones y las cuerdas vocales sin forzarlas. Una voz fría o tensa se escucha apagada, rígida y difícil de proyectar. Una voz previamente calentada fluye con facilidad, tiene fuerza controlada y transmite confianza inmediata. El calentamiento no es un lujo, es un requisito para proteger la voz y optimizar su rendimiento. La flexibilidad muscular es otro elemento crítico. Una articulación rígida o un músculo tenso produce sonidos ásperos, consonantes tragadas y una dicción limitada. Cuando entrenas tu aparato fonador, aprendes a relajar y coordinar los músculos, logrando movimientos suaves y fluidos. La lengua que se mueve libremente, los labios que se estiran y recogen con facilidad, la mandíbula que abre y cierra sin tensión, permiten que cada palabra sea emitida con precisión y naturalidad. Esta flexibilidad transforma la voz, de un sonido torpe y apagado a una voz que fluye con suavidad y elegancia, capaz de sostener largas conversaciones sin fatiga y de mantener presencia constante. La coordinación y elasticidad de estos músculos es lo que separa una voz funcional de una voz memorable. Para lograr una voz cálida, redonda y agradable, es necesario entrenar la resonancia. La resonancia no depende de gritar ni de forzar, depende de cómo el aire viaja desde los pulmones, atraviesa la laringe y se distribuye en las cavidades de la boca, nariz y garganta. Una voz con buena resonancia llena el espacio, transmite seguridad y genera una sensación de cercanía emocional. Esta cualidad hace que la comunicación sea atractiva sin necesidad de adornos ni volumen excesivo. La calidez vocal se percibe incluso en conversaciones breves, y es un factor decisivo para que tu mensaje se reciba con atención y respeto. Los ejercicios de resonancia,
combinados con respiración diafragmática y articulación precisa, producen una voz que no solo se escucha, sino que se siente. El entrenamiento del aparato fonador también implica práctica diaria y consciente. Movimientos repetidos de lengua, labios y mandíbula fortalecen la memoria muscular, mientras que variaciones en intensidad, ritmo y entonación entrenan la flexibilidad y la musicalidad de la voz. Vocalizaciones lentas y controladas permiten detectar tensiones y corregirlas, mientras que secuencias rápidas mejoran agilidad y precisión. Cada ejercicio es una inversión, cada minuto de práctica consciente se traduce en una voz más firme, clara y profesional. No se trata de practicar por repetir, sino de entrenar con intención, observando cómo se mueve cada parte y cómo el sonido que sale de tu boca refleja esa coordinación. Una parte importante es aprender a escuchar la propia voz. Muchas personas no perciben sus microtensiones ni las pequeñas imperfecciones de articulación. Grabar la voz y analizarla permite identificar dónde la lengua se queda corta, donde los labios no proyectan correctamente y qué zonas necesitan relajación o ajuste. Este autoanálisis combinado con la práctica consciente fortalece la conexión entre mente, cuerpo y voz, creando control total sobre cada matiz. ¿Por qué? El entrenamiento del aparato fonador no es solo físico, sino también mental y emocional. Una voz tensa refleja inseguridad, estrés o falta de atención. Una voz entrenada refleja calma, control y presencia. Cada palabra que pronuncias con conciencia y cada ejercicio que realizas construyen una voz que transmite autoridad sin esfuerzo, calidez sin artificialidad y claridad sin rigidez. Entrenar tus herramientas vocales convierte tu voz en un instrumento potente, capaz de acompañarte en todos los ámbitos de la vida, profesional, social y personal. La voz deja de ser un canal pasivo y se convierte en tu mejor aliada, capaz de abrir puertas, generar confianza y dejar una impresión imborrable en cada persona que te escucha. Capítulo 8. Ejercicios avanzados de articulación. Dominar la articulación no se logra solo leyendo con cuidado ni pensando en las palabras. Requiere entrenamiento físico específico para los músculos que producen el habla. Cada gesto, cada movimiento de la boca y la lengua, cada vibración de los labios es un componente vital de la claridad verbal. Sin práctica consciente, la voz pierde fuerza, las palabras se deforman y la dicción se vuelve confusa, incluso si el contenido es sólido. Los ejercicios avanzados de articulación están diseñados para entrenar precisión, elasticidad y coordinación, transformando tu voz en un instrumento que transmite seguridad y elegancia en cualquier situación. El primer ejercicio esencial es aprender a abrir la boca. Puede parecer simple, pero es la base de la dicción clara y poderosa. Consiste en abrir la boca suavemente mientras pronuncias vocales largas, permitiendo que la mandíbula inferior se mueva libremente sin tensión. Este movimiento aumenta la resonancia, evita que las palabras se aplasten y facilita la proyección natural de la voz. Practicarlo lentamente, varias repeticiones al día, fortalece la musculatura de la mandíbula y mejora la claridad de cada sílaba. La apertura consciente de la boca también ayuda a liberar tensiones acumuladas en cuello y mandíbula, reduciendo el esfuerzo y aumentando la elegancia vocal. Otro ejercicio avanzado es la trompa, que se centra en la elasticidad y control de los labios. Consiste en cerrar los labios, estirarlos hacia los lados, luego formar un tubo, girarlo en todas las direcciones y repetir varias veces. Esta práctica fortalece la musculatura labial y mejora la capacidad de articulación de consonantes que requieren precisión, como P, B y M. Además, incrementa el control sobre la proyección vocal, permitiendo que el aire se canalice correctamente sin tensión. Con el tiempo, los labios se vuelven más ágiles, las palabras más nítidas y la voz adquiere una musicalidad más natural y atractiva. El tercer ejercicio es mostrar los dientes, que activa los músculos faciales implicados en la pronunciación clara. Separar los labios y exponer ligeramente los dientes superior e inferior permite que los músculos se estiren y coordinen mejor, facilitando consonantes como T, D y S. Este ejercicio aumenta la precisión articulatoria y contribuye a una voz más abierta y cálida. Realizarlo frente a un espejo permite corregir posturas incorrectas y asegurar que cada movimiento se haga con intención, evitando la rigidez que suele deformar la dicción. Los ejercicios para la lengua son igualmente fundamentales. La lengua es la pieza más ágil y compleja del aparato fonador, y su control determina gran parte de la claridad y precisión del habla. Levantar la punta hacia el paladar, girarla hacia los lados y realizar movimientos circulares mejora la coordinación y la agilidad. Esta práctica permite articular fonemas difíciles,
acelerar el ritmo de manera controlada y mantener la claridad incluso al hablar rápido. Una lengua flexible reduce tartamudeos y errores de pronunciación, creando un discurso más fluido y confiable. No basta con hacer estos ejercicios de forma aislada, las rutinas diarias son lo que acelera la mejora. Dedicar 10 o 15 minutos a un conjunto de movimientos coordinados fortalece la memoria muscular y la conciencia vocal. Iniciar con apertura de boca, seguir con trompa, mostrar los dientes y finalizar con ejercicios de lengua crea un flujo que prepara todos los músculos implicados en la articulación. La constancia transforma lo consciente en automático, y lo automático en naturalidad. Después de semanas de práctica diaria, cada palabra pronunciada reflejará precisión, control y belleza. Además, estos ejercicios avanzados no solo fortalecen la articulación, sino que impactan directamente en la confianza al hablar. Cuando sabes que tu dicción es clara, que tu voz fluye sin obstáculos y que tu aparato fonador está entrenado, tu presencia aumenta. La gente percibe autoridad, seguridad y profesionalismo desde los primeros segundos. Cada consonante articulada correctamente y cada vocal clara refuerzan tu credibilidad y el poder de tu mensaje. Es importante también combinar estos ejercicios con respiración diafragmática y proyección vocal, integrando todos los aspectos de la técnica de voz. La articulación sin respiración estable limita la potencia, la respiración sin articulación limita la claridad. Al unir ambos elementos, cada palabra se convierte en una herramienta completa, fuerte, clara y musical. La práctica consciente permite que tu voz se adapte a cualquier situación, reuniones, presentaciones, conversaciones informales o negociaciones importantes, siempre con control y presencia. Entonces, dominar estos ejercicios transforma tu voz en un instrumento profesional que no solo comunica ideas, sino que genera impacto emocional. La precisión, la musicalidad y la fuerza de tu dicción no son decorativas, son funcionales. Cada frase pronunciada con claridad es una oportunidad para ser escuchado, respetado y recordado. Con la práctica constante, estos ejercicios avanzados convierten la articulación en un hábito automático, elevando tu capacidad de influencia y reforzando tu autoridad personal en cualquier entorno. Hablar con belleza, entonces, deja de ser un deseo y se convierte en una realidad tangible, construida músculo a músculo, sonido a sonido, palabra a palabra. Capítulo 9. Construcción de una voz segura y persuasiva. La voz es mucho más que un instrumento de comunicación, es un reflejo directo de tu estado interior y de cómo el mundo percibe tu autoridad y confianza. Una voz segura no se improvisa, se construye desde la comprensión de la psicología que hay detrás de cada palabra, cada tono y cada pausa. Desde el primer instante en que hablas, los oyentes evalúan tu credibilidad, tu convicción y tu capacidad de liderazgo, incluso antes de escuchar el contenido exacto de tu mensaje. Por eso, comprender la psicología de la voz es fundamental. Cuando tu interior transmite seguridad, tu voz lo refleja de manera natural y poderosa, y cuando no lo hace, cualquier esfuerzo de proyección externa será percibido como falso o forzado. La psicología detrás de una voz que inspira confianza se basa en 3 pilares: coherencia, control y presencia. La coherencia significa que tus palabras, tu tono y tu lenguaje corporal trabajan juntos. Si dices estoy seguro mientras tu voz tiembla o tu postura es encorvada, el mensaje se contradice. El control implica manejar la respiración, la entonación y la velocidad de habla, de manera que tu voz transmita calma y estabilidad, incluso bajo presión. La presencia es el efecto que tu voz genera en los demás, cómo llena el espacio, cómo capta atención y cómo establece autoridad sin necesidad de gritar ni dominar. Una voz que logra estos 3 elementos no solo comunica información, genera respeto y confianza inmediata. El manejo emocional es el segundo componente crucial. Los nervios, la ansiedad o el estrés afectan directamente la voz, provocando temblores, bloqueos o un tono demasiado alto o bajo. Aprender a regular las emociones antes y durante el habla permite que la voz se mantenga firme y clara, aun en situaciones difíciles. Técnicas como respiración profunda, visualización de éxito y conciencia corporal reducen la tensión y preparan la voz para proyectar seguridad. Cuando la mente está calmada, el aire fluye libremente, la articulación se vuelve precisa y la entonación natural. Así, el orador no solo suena confiado, sino que lo siente, y ese sentimiento se transmite de manera subconsciente a todos los oyentes. Saber sonar convincente sin ser agresivo es otra habilidad fundamental. Muchas personas confunden fuerza con agresión, piensan que alzar la voz o hablar de forma dominante garantiza atención. En realidad, una voz persuasiva combina firmeza y suavidad,
claridad y flexibilidad, autoridad y empatía. La persuasión surge cuando tu voz transmite seguridad sin imponer, cuando cada palabra es firme pero nunca hostil, y cuando el ritmo y la entonación refuerzan la credibilidad en lugar de generar rechazo. Un mensaje persuasivo debe sentirse natural y equilibrado, capaz de convencer por claridad, por confianza y por la sensación de autenticidad que emana del orador. La belleza de la seguridad interior y exterior es el resultado de un entrenamiento integral. La seguridad interior se cultiva mediante disciplina emocional, autoconocimiento y práctica constante. La seguridad exterior se refleja en la voz, en la postura, en la mirada y en cada gesto que acompaña al discurso. Cuando estas dos dimensiones se alinean, la voz se vuelve un instrumento de influencia potente. Cada palabra pronuncia no solo información, sino autoridad, tranquilidad y confianza. La audiencia percibe coherencia entre lo que dices, cómo lo dices y quién eres, y esa coherencia genera respeto y admiración inmediata. Construir una voz segura y persuasiva también implica dominar el ritmo, la entonación y la modulación. Una voz uniforme, plana o monótona transmite falta de interés y reduce la atención del oyente. Alternar tonos, variar la velocidad y usar pausas estratégicas permite enfatizar ideas clave, mantener la atención y transmitir emociones de manera controlada. La modulación, además, protege la voz, evita la fatiga y asegura que tu discurso sea sostenible durante largas conversaciones, reuniones o presentaciones sin perder impacto. La confianza en la voz no se improvisa, se construye con práctica diaria, atención consciente y ajuste de microdetalles. Observar cómo tu voz se percibe, grabarte y analizar cada frase, entrenar la respiración, fortalecer la articulación y proyectar desde el diafragma son pasos que crean consistencia. Con el tiempo, la seguridad deja de depender de factores externos y se convierte en un reflejo natural de tu interior. La voz deja de ser un instrumento frágil y se convierte en un aliado confiable, capaz de abrir puertas, generar influencia y dejar huella. Una voz segura y persuasiva trasciende las palabras. No importa solo lo que dices, sino cómo tu voz hace que las personas sientan tu presencia, tu convicción y tu autoridad. Una voz construida con técnica, conciencia emocional y articulación precisa, no solo comunica ideas, establece tu identidad, define tu reputación y te posiciona como alguien digno de ser escuchado y respetado. Hablar con seguridad y persuasión es, entonces, la culminación de un trabajo consciente sobre ti mismo, tu cuerpo y tu mente, donde la voz se convierte en la expresión más auténtica de tu autoridad y belleza interior. Capítulo 10. Elegancia verbal, la oratoria que enamora. Hablar con elegancia no significa usar palabras sofisticadas ni frases rebuscadas, significa que cada palabra fluye con gracia, claridad y fuerza emocional, dejando una impresión duradera en quien te escucha. La gracia y la fluidez no se logran por azar, requieren ritmo, conciencia de la voz, control de la respiración y un profundo respeto por la escucha del otro. Una persona que habla con fluidez conecta sin esfuerzo, porque sus ideas se presentan de manera ordenada, natural y agradable, como si cada palabra encontrara su lugar en la mente del oyente antes incluso de ser pronunciada. La fluidez genera sensación de calma, confianza y seguridad. Su ausencia, por el contrario, crea tensión, distracción y pérdida de interés. Por eso, entrenar la elegancia verbal es un paso esencial para quienes desean no solo comunicar, sino impactar y persuadir. El estilo, el ritmo y la cadencia son los elementos que transforman un mensaje común en una experiencia memorable. El estilo refleja tu personalidad y tu presencia. Puede ser firme, amable, enérgico o sereno, pero siempre consistente. El ritmo regula cómo la audiencia recibe la información, acelera donde hay energía, se suaviza donde hay profundidad y se detiene estratégicamente para enfatizar ideas importantes. La cadencia es la musicalidad de tus palabras, la respiración entre frases y el balance entre énfasis y suavidad. Dominar estos tres elementos permite que tu mensaje llegue con fuerza, sin que la voz se perciba rígida ni mecánica. Cada pausa, cada inflexión, cada énfasis es una herramienta de impacto que transmite emociones y significado de manera inmediata y sutil. Contar historias es otro pilar de la oratoria que enamora. Una buena narrativa tiene la capacidad de captar la atención, generar empatía y dejar ideas grabadas en la memoria del oyente. Las historias no deben ser largas ni complicadas, deben ser vividas, concretas y llenas de detalles sensoriales que permitan al oyente ver y sentir lo que relatas. Una historia bien contada combina ritmo, entonación y expresión emocional, subidas de tensión que generan expectativa, pausas que permiten reflexión y un desenlace que conecta con el mensaje central.
Cada historia que cuentas es un puente entre tu mente y la de tu audiencia. Cuanto más clara, emotiva y precisa sea, más profundo será el impacto. El arte de conectar emocionalmente con tu audiencia es la esencia de la elegancia verbal. No se trata solo de que te escuchen, se trata de que sientan, comprendan y se identifiquen contigo. La conexión emocional se logra mediante la combinación de tono, ritmo, respiración, gestos y expresiones faciales. Un oyente que percibe autenticidad en tu voz se siente involucrado y dispuesto a recibir tu mensaje. Cada palabra elegida con cuidado, cada inflexión y cada pausa consciente contribuyen a crear un vínculo invisible que hace que tus ideas sean más persuasivas y memorables. La conexión emocional convierte la información en experiencia y la comunicación en influencia. La elegancia verbal también requiere atención a los pequeños detalles, evitar muletillas, no atropellar palabras, mantener consonantes y vocales precisas, modular la voz y respetar el tiempo de escucha del otro. Estos detalles, aunque sutiles, determinan si tu mensaje se percibe como refinado y profesional o apresurado y poco cuidado. Una dicción impecable combinada con ritmo, entonación y narrativa crea una sensación de armonía que envuelve al oyente y facilita que tu mensaje sea recibido con entusiasmo y atención plena. La práctica constante de estas técnicas convierte la voz en un instrumento capaz de inspirar, persuadir y cautivar. Leer en voz alta, relatar anécdotas, practicar variaciones de ritmo y entonación, y grabarse para evaluar matices son ejercicios que desarrollan control, musicalidad y naturalidad. Cada minuto invertido en entrenamiento genera un efecto exponencial, mejora la claridad, fortalece la presencia y aumenta la capacidad de mantener la atención de la audiencia durante largos periodos sin esfuerzo. ¿Por qué? La verdadera elegancia verbal no es superficial, es un reflejo de armonía entre pensamiento, emoción y expresión. La voz que enamora es aquella que transmite autenticidad, que combina técnica y sensibilidad, fuerza y suavidad, autoridad y cercanía. Cada palabra pronunciada con gracia y precisión fortalece tu imagen, tu influencia y tu capacidad de conectar con cualquier tipo de público. La oratoria elegante no solo informa, inspira, persuade y deja una impresión imborrable. Hablar con belleza y fluidez se convierte así en un arte que transforma no solo tu voz, sino también la manera en que el mundo percibe tu presencia y tus ideas. Capítulo 11. Errores letales y cómo evitarlos. Hablar con claridad y elegancia no solo depende de saber proyectar la voz, articular bien y modular el tono, también requiere identificar y corregir los errores que silencian tu autoridad antes de que siquiera comiences a comunicar. Los vicios del lenguaje son enemigos invisibles que afectan la percepción de tu mensaje y de tu persona. Muletillas como o sea o digamos aparecen inconscientemente y restan fuerza a lo que dices. Repeticiones innecesarias, palabras vacías y frases ambiguas confunden a la audiencia y reducen la credibilidad. El primer paso para evitar estos errores es la conciencia plena de tu habla. Escuchar, analizar y detectar patrones que se repiten sin intención. Los tonos agresivos o chillones son otro problema frecuente. Muchas personas no se dan cuenta de que su voz transmite irritación, ansiedad o tensión, incluso cuando el contenido es neutro. Una voz alta, estridente o mal modulada genera rechazo y bloquea la atención del oyente. Por el contrario, una voz firme, calmada y equilibrada inspira respeto y confianza. Detectar estos tonos requiere práctica y autoobservación. Grabarse, analizar y ajustar la intensidad, la velocidad y la resonancia es crucial. Una vez identificados, es posible entrenar la voz para eliminar la agresividad y encontrar un tono natural que proyecte autoridad sin ser intimidante ni desagradable. Las muletillas, pausas incorrectas y la falta de intención son errores sutiles, pero letales. Pausar en el momento equivocado puede transmitir duda o inseguridad. Usar muletillas repetidamente rompe el ritmo y distrae al oyente. Hablar sin intención hace que el mensaje suene vacío, mecánico o poco convincente. Cada pausa debe tener propósito: enfatizar, generar expectativa o permitir que la audiencia asimile la información. Cada palabra debe estar alineada con tu intención emocional y racional, de modo que la comunicación no sea solo transmisión de información, sino un acto consciente de influencia. Corregir estos errores requiere ejercicios de lectura en voz alta, práctica frente al espejo y autoevaluación constante para entrenar la coordinación entre mente, emoción y voz. El silencio bello es quizá uno de los elementos más subestimados. Saber cuándo no hablar es tan poderoso como saber qué decir. Pausas estratégicas permiten que el oyente procese información, aumenta la tensión dramática y hace que tu mensaje gane peso.
Muchos oradores temen el silencio y llenan cada espacio con palabras vacías, perdiendo así impacto y autoridad. Un silencio bien usado transmite confianza, control y dominio del momento. Aprender a manejarlo requiere entrenamiento, medir la duración, integrar respiración y mantener la postura, de manera que la pausa no se perciba como vacilación, sino como una herramienta de elegancia y persuasión. Otro error letal es la falta de preparación articulatoria. La gente asume que hablar es automático y no dedica tiempo a ejercitar labios, lengua y mandíbula. La consecuencia es un discurso que suena atropellado, confuso o plano. Los ejercicios de articulación avanzada, como abrir la boca correctamente, estirar y redondear los labios, mover la lengua con precisión y coordinar la respiración, no son opcionales, son esenciales para evitar que tus palabras pierdan fuerza y claridad. La repetición consciente convierte estos movimientos en hábitos automáticos que mejoran la dicción, la musicalidad y la presencia vocal. El exceso de velocidad también destruye la efectividad del mensaje. Hablar demasiado rápido genera tensión, dificulta la comprensión y reduce el impacto emocional de la información. Por el contrario, un ritmo controlado permite modular el tono, enfatizar ideas clave y mantener la atención de la audiencia. La velocidad debe ser una herramienta, no una consecuencia de la ansiedad o la falta de control. Integrar respiración diafragmática, articulación precisa y pausas estratégicas permite hablar a un ritmo que combina naturalidad y autoridad. Finalmente, la combinación de todos estos errores, cuando no se corrigen, mina la credibilidad, desvía la atención y reduce la capacidad de influencia de cualquier discurso. La conciencia constante, la práctica de ejercicios técnicos y el entrenamiento emocional son los elementos que previenen estas fallas. Cada palabra pronunciada con intención, cada silencio usado con estrategia, cada matiz de la voz cuidadosamente calibrado, transforma la comunicación de algo ordinario en una experiencia memorable. Evitar estos errores letales no solo mejora tu habla, fortalece tu presencia, tu autoridad y la manera en que el mundo recibe tus ideas. Hablar con elegancia y poder es, en última instancia, el resultado de entrenar tu voz, tu mente y tu intención con disciplina y precisión, convirtiendo cada interacción en una oportunidad para ser escuchado, respetado y recordado. Capítulo 12. Dominar tu voz en conversaciones cotidianas. Dominar tu voz no significa hablar como un orador en un escenario, sino mantener el control, la claridad y la elegancia en cada interacción diaria, desde la charla más casual hasta la negociación más tensa. Hablar bien sin parecer artificial es el primer paso para que tu presencia vocal se perciba natural y auténtica. La mayoría de las personas comete el error de intentar sonar sofisticadas o excesivamente formales, lo que genera incomodidad y distancia. La verdadera maestría consiste en proyectar autoridad y claridad mientras conservas tu estilo personal y espontaneidad, adaptando la intensidad, la velocidad y el tono a cada contexto sin perder naturalidad. Cada conversación cotidiana es una oportunidad para fortalecer la impresión que dejas, y tu voz es la herramienta más poderosa para lograrlo. En las situaciones sociales, la voz funciona como un imán invisible. La manera en que modulas el tono, utilizas pausas y aplicas ritmo determina si los demás se sienten cómodos, interesados o conectados contigo. Una voz bien manejada genera encanto natural, no solo transmite información, sino emociones, seguridad y empatía. Pequeños ajustes, como variar la entonación para enfatizar interés, sonreír mientras hablas para suavizar el tono o proyectar calor y cercanía en la voz, hacen que las conversaciones se perciban fluidas, agradables y memorables. Incluso un comentario casual puede convertirse en un punto de conexión profunda cuando la voz transmite confianza y autenticidad. Las conversaciones difíciles requieren un nivel superior de control vocal. Discusiones, desacuerdos o situaciones de presión pueden alterar la respiración, tensar la voz y desordenar la articulación, generando la percepción de nerviosismo o agresión. Aprender a mantener la calma y la claridad en estas circunstancias es esencial. Respirar desde el diafragma, modular la velocidad y el volumen, elegir palabras precisas y mantener pausas estratégicas permite sostener la autoridad sin recurrir a la imposición ni al tono elevado. Una voz controlada en momentos difíciles no solo preserva tu credibilidad, sino que también reduce la tensión y facilita la resolución de conflictos, mostrando seguridad y empatía simultáneamente. El control de la voz en familia, pareja y trabajo tiene un impacto profundo en la calidad de las relaciones. En el ámbito familiar, una voz calmada y clara transmite respeto, paciencia y comprensión, fortaleciendo la comunicación y evitando malentendidos. En la pareja, el tono,
la cadencia y la musicalidad de la voz contribuyen a generar conexión emocional, cercanía y confianza mutua. En el trabajo, una voz firme, articulada y modulada proyecta autoridad y profesionalismo, incluso en conversaciones informales o reuniones improvisadas. La presencia vocal consistente crea coherencia. Los demás perciben que eres una persona segura, confiable y capaz de influir sin necesidad de imponerte. La práctica de la atención plena en la voz es fundamental para mantener control y naturalidad. Escuchar cómo suenas, ajustar la intensidad, el ritmo y la entonación según la reacción del interlocutor, y utilizar pausas efectivas, transforma la comunicación cotidiana en un acto consciente de influencia. La conciencia de tu respiración, la posición de la mandíbula y la articulación de cada sílaba permite que cada palabra proyecte intención, claridad y elegancia, sin esfuerzo aparente. Esta práctica constante convierte la voz en un recurso confiable, adaptable y poderoso, listo para cualquier situación, desde conversaciones triviales hasta diálogos estratégicos. Un elemento clave es la coherencia emocional y vocal. La voz refleja el estado interno. Si estás nervioso, ansioso o impaciente, la audiencia lo percibe al instante. Aprender a proyectar calma, seguridad y apertura a través de la voz requiere coordinación entre emociones, respiración y articulación. Las personas que logran esta coherencia son percibidas como líderes naturales, incluso en situaciones cotidianas, porque transmiten autoridad sin agresión, cercanía sin debilidad y claridad sin rigidez. Finalmente, dominar tu voz en la vida diaria convierte cada interacción en una oportunidad de influencia positiva. No se trata de hablar más alto ni más sofisticado, sino de hablar con intención, claridad y presencia, adaptando el tono, la cadencia y la energía a cada contexto. La voz entrenada transforma conversaciones triviales en momentos de conexión significativa, genera respeto y admiración, y refuerza tu identidad personal y profesional. Cada palabra, modulada con cuidado y proyectada con seguridad, se convierte en un instrumento que abre puertas, fortalece vínculos y deja huella en quienes te escuchan. La verdadera maestría de la voz se revela cuando, incluso en la conversación más simple, logras que los demás te escuchen con atención, valoren tu presencia y recuerden tu mensaje mucho después de haber terminado de hablar. Capítulo 13. Hablar en público sin miedo. Subir al escenario o enfrentar a una audiencia siempre genera un nivel de tensión que, si no se gestiona, puede convertir la experiencia en un desastre. El miedo escénico es un fenómeno universal. Incluso oradores experimentados sienten nervios antes de hablar. Sin embargo, hablar en público sin miedo no es cuestión de eliminar la ansiedad, sino de controlarla y transformarla en energía útil. La primera clave es la respiración consciente. Respirar desde el diafragma, inhalando profundamente y exhalando de manera controlada, regula el ritmo cardíaco, reduce la tensión muscular y proporciona un flujo de aire estable para proyectar la voz con seguridad. Esta técnica simple, practicada minutos antes de subir al escenario, puede cambiar radicalmente tu desempeño, generando calma y presencia inmediata. Otro elemento fundamental es preparar un discurso que fluya naturalmente. La preparación no consiste únicamente en memorizar palabras, implica estructurar las ideas de manera que se enlacen con lógica, claridad y ritmo, de modo que cada frase conduzca a la siguiente de manera orgánica. Un discurso bien diseñado permite que la mente se enfoque en la conexión con la audiencia en lugar de preocuparse por qué decir a continuación. Ensayar en voz alta, frente a un espejo o grabándose, fortalece la memoria muscular de la articulación y familiariza la voz con la cadencia de las frases, haciendo que el mensaje fluya con naturalidad. La práctica consciente transforma la repetición en dominio, y el dominio genera confianza. La comunicación no verbal potencia y complementa la voz. La postura, los gestos, el contacto visual y la expresión facial son extensiones de lo que dices verbalmente. Una voz firme acompañada de hombros relajados, mirada directa y movimientos coherentes con el mensaje refuerza la autoridad y la credibilidad. Por el contrario, una voz segura combinada con gestos inseguros o posturas cerradas genera disonancia y disminuye el impacto. Cada gesto debe ser intencional, enfatizar ideas clave con movimientos medidos, abrir las palmas para generar confianza, inclinarse ligeramente para crear cercanía o variar la expresión facial según la emoción que se desea transmitir. La sincronía entre voz y cuerpo convierte cualquier discurso en una experiencia completa y convincente. El control de la energía en el escenario es otro factor determinante. La tensión, la prisa o la hiperactividad pueden desviar la atención del mensaje y crear incomodidad en la audiencia. Aprender a distribuir la energía,
mantener un ritmo constante y proyectar calma y elegancia, permite que la voz suene firme, clara y atractiva. La presencia no depende de volumen ni de gesticulaciones exageradas, depende de la alineación entre respiración, articulación, intención y postura. Una voz bien modulada, acompañada de movimientos controlados y pausas estratégicas, transmite autoridad sin esfuerzo y conecta emocionalmente con quienes escuchan. Las técnicas para controlar tensión y pánico incluyen ejercicios de visualización y autoafirmación. Imaginar el escenario, la audiencia y tu desempeño exitoso prepara la mente y el cuerpo, reduciendo la ansiedad y activando la confianza. La autoafirmación refuerza la seguridad interna. Frases como estoy preparado, mi voz es clara y poderosa y mi mensaje importa ayudan a alinear la mente con la acción. Combinadas con respiración y preparación física, estas estrategias reducen significativamente el miedo y transforman la energía nerviosa en dinamismo positivo. Otro aspecto esencial es la adaptación en tiempo real. Ningún público es idéntico, y la capacidad de leer reacciones, ajustar la velocidad, el tono y las pausas, e interactuar con los oyentes, es lo que diferencia a un orador competente de uno excepcional. Mantener la atención y la conexión requiere flexibilidad. Un gesto, un cambio de énfasis o una pausa estratégica puede mejorar significativamente la recepción del mensaje. La práctica de estas habilidades en simulaciones de escenarios o presentaciones pequeñas fortalece la confianza y desarrolla la intuición para manejar cualquier situación inesperada. Finalmente, hablar en público sin miedo no significa ausencia de nervios, significa dominio consciente de tu voz, cuerpo y emociones. Cada palabra, inflexión, gesto y pausa debe ser una expresión de tu preparación, tu intención y tu presencia. Una voz entrenada, articulada y modulada, combinada con un control emocional sólido, transforma cualquier escenario en un espacio donde puedes comunicar con elegancia, autoridad y cercanía. La magia de hablar sin miedo radica en que tu mensaje no solo se escucha, sino que se siente, inspira y deja una impresión duradera. Hablar en público deja de ser un desafío para convertirse en una oportunidad de influencia y conexión auténtica con tu audiencia. Capítulo 14. Ritual diario de entrenamiento. El desarrollo de una voz poderosa, clara y persuasiva no ocurre por casualidad, requiere disciplina diaria y práctica consciente. Los avances sostenibles se logran a través de rituales que entrenan el cuerpo, la mente y la voz de manera integrada, asegurando que cada palabra que pronuncias refleje claridad, presencia y seguridad. El primer componente es la rutina matutina de 10 minutos, diseñada para activar el aparato fonador y preparar la mente para el día. Inicia con respiraciones profundas y controladas que expanden el diafragma y facilitan la proyección de la voz. Seguido de esto, movimientos suaves de mandíbula, labios y lengua activan los músculos esenciales para la articulación precisa. Finaliza con vocalizaciones largas y pausadas que calientan la resonancia y permiten que la voz fluya sin tensión. Practicar este ritual cada mañana crea un estado de alerta vocal y mental que mejora la claridad, la fuerza y la musicalidad desde las primeras horas del día. La rutina de precisión lingüística para la tarde tiene como objetivo fortalecer la dicción, la agilidad y la coordinación de los movimientos articulatorios. Durante 5 a 10 minutos, se realizan ejercicios específicos para abrir la boca de manera controlada, estirar los labios con técnicas como la trompa, mover la lengua con precisión y mostrar los dientes para activar la musculatura facial. Cada movimiento debe ejecutarse lentamente al principio, enfocándose en la precisión, y luego aumentar ligeramente la velocidad para mejorar la agilidad. Este entrenamiento garantiza que incluso al hablar rápido o bajo presión, cada palabra mantenga su claridad y fuerza. Además, se recomienda practicar la lectura en voz alta de textos complejos, poniendo atención a la entonación, pausas estratégicas y musicalidad, para integrar las habilidades de articulación en el habla cotidiana de manera natural y automática. Por la noche, la rutina de relajación vocal permite liberar tensiones acumuladas, proteger las cuerdas vocales y mantener la salud de la voz a largo plazo. Esta práctica incluye respiraciones profundas y controladas, movimientos suaves de mandíbula, estiramientos de cuello y hombros, y vocalizaciones lentas y ligeras que facilitan la resonancia sin forzar la voz. La relajación vocal no solo previene la fatiga y los microtraumas en las cuerdas vocales, sino que también ayuda a consolidar los avances del día, liberando la mente y creando un estado de calma que mejora la calidad del sueño y la recuperación física. Integrar este ritual diariamente garantiza que la voz se mantenga fresca, flexible y lista para enfrentar cualquier desafío comunicativo al día siguiente.
El progreso acelerado en el entrenamiento vocal depende de la combinación de constancia, calidad de ejecución y retroalimentación consciente. No basta con repetir los ejercicios. Cada movimiento, cada vocalización y cada pausa debe realizarse con atención plena. Observar la resonancia, la claridad de las palabras, la precisión de los movimientos y la sensación de control permite detectar errores y corregirlos antes de que se conviertan en hábitos. La grabación de la voz, la práctica frente al espejo y la autoevaluación diaria son herramientas poderosas para monitorear avances y mantener la disciplina. Integrar variaciones en los ejercicios, aumentar gradualmente la complejidad y adaptar las rutinas según necesidades personales acelera significativamente la mejora y evita estancamientos. Evitar retrocesos es igualmente importante. La falta de práctica, la tensión acumulada o el uso inadecuado de la voz pueden revertir progresos en pocas semanas. Mantener un registro de entrenamientos, escuchar la voz con atención y priorizar la relajación y recuperación vocal asegura que los músculos y la técnica se mantengan activos y saludables. La constancia diaria, combinada con la variación consciente y la supervisión de la ejecución, protege los logros alcanzados y consolida la voz como un instrumento confiable, elegante y poderoso. El ritual diario no es solo un conjunto de ejercicios físicos, es una disciplina integral que conecta mente, cuerpo y voz. Cada práctica fortalece la articulación, mejora la dicción, aumenta la proyección, perfecciona la musicalidad y refuerza la confianza interior. La voz se convierte así en un reflejo directo de tu preparación, tu seguridad y tu autoridad. Con el tiempo, la práctica diaria transforma la comunicación de un acto mecánico en un arte consciente. Cada palabra proyecta intención, cada pausa transmite seguridad y cada frase deja una impresión duradera. La constancia en este ritual garantiza que hablar con claridad, belleza y persuasión deje de ser un objetivo y se convierta en una realidad tangible, visible en cada interacción, conversación y presentación que enfrentes. Capítulo 15. La voz como extensión de tu identidad. Tu voz no es solo un instrumento para comunicar ideas, es una extensión directa de quién eres, de tu esencia y de la manera en que el mundo te percibe. Hablar desde tu esencia significa dejar de lado las máscaras, los artificios y el ego que muchas veces distorsionan la comunicación. La mayoría de las personas tiende a adaptar su voz a lo que cree que los demás esperan. Aumenta el tono para parecer más enérgico, fuerza la dicción para sonar más culto o imita patrones ajenos para encajar. Sin embargo, la verdadera autoridad y presencia surgen cuando tu voz refleja tu personalidad auténtica, tu energía y tu intención genuina. Cada palabra pronunciada desde tu esencia transmite coherencia entre tu pensamiento, tu emoción y tu expresión vocal, generando un impacto profundo y duradero en quienes te escuchan. La voz como firma personal funciona como un identificador único en el mundo. Así como reconocemos a una persona por su rostro, gestos o estilo, la voz puede convertirse en una marca que distingue quién eres. Personas memorables no son necesariamente las que dicen más, sino las que dicen con claridad, intención y autenticidad, dejando una impresión que perdura. La modulación, la cadencia y la fuerza de la voz se convierten en señales invisibles que comunican autoridad, confianza y coherencia interna. Una voz bien entrenada y consciente de su identidad permite que tu mensaje no solo sea escuchado, sino también recordado. Cada inflexión, cada pausa y cada énfasis actúan como sellos de autenticidad que hacen que tu presencia sea inconfundible. Transformarte en alguien memorable al hablar requiere armonizar técnica y personalidad. La claridad de la articulación, la musicalidad del ritmo y el control de la respiración son fundamentales, pero por sí solos no bastan. La voz debe reflejar tu historia, tu energía y tu perspectiva única. Contar experiencias con sinceridad, modular el tono según las emociones que deseas transmitir y proyectar convicción sin pretensión convierte cada palabra en una manifestación de tu identidad. Aquellos que logran esta armonía no solo comunican información, inspiran, generan conexión y dejan huella. El mensaje se recuerda no solo por su contenido, sino por la autenticidad y la fuerza con la que fue transmitido. La belleza de expresar quién eres con claridad radica en la coherencia entre lo que piensas, sientes y dices. Una voz alineada con la esencia de la persona transmite calma, seguridad y atractivo natural. No es necesario alzar el volumen ni exagerar gestos para ser persuasivo. La autoridad surge de la claridad, la intención y la autenticidad de cada palabra. Cada interacción se convierte en un acto consciente de comunicación, donde la voz refleja identidad, profesionalismo y humanidad a la vez. Escuchar tu propia voz y ajustarla para que coincida con quien eres permite que tus mensajes tengan impacto,
que los oyentes confíen en ti y que tu presencia se perciba como coherente y poderosa. Desarrollar la voz como extensión de tu identidad también implica entrenar la autoconciencia vocal. Esto significa observar cómo hablas, cómo responden los demás y cómo tu tono, ritmo y articulación afectan la percepción de tu persona. La grabación de la voz, la autoevaluación y la práctica constante permiten ajustar detalles sutiles, enfatizar palabras clave, modular pausas estratégicas y proyectar matices emocionales que refuercen tu mensaje. Con el tiempo, estas prácticas transforman hábitos inconscientes en técnicas refinadas, haciendo que cada discurso, conversación o presentación proyecte tu personalidad única de manera natural y memorable. La voz, entonces, deja de ser un mero canal de información y se convierte en un vehículo de expresión personal, capaz de transmitir autenticidad, autoridad y atractivo. Al integrar técnica, control emocional y coherencia interna, cada palabra se convierte en una manifestación de tu identidad, cada frase refuerza tu presencia y cada conversación construye tu reputación de manera sólida. Hablar desde la esencia permite que el mundo perciba no solo lo que dices, sino quién eres realmente, creando un legado vocal que trasciende las palabras y permanece en la memoria de quienes te escuchan. La voz se convierte en tu firma, tu marca personal y la herramienta más poderosa para ser escuchado, comprendido y recordado en cualquier contexto. Conclusión importante: hablar con belleza es vivir con confianza. Hablar con belleza no se trata únicamente de la técnica, la dicción o la musicalidad de la voz, es un reflejo directo de quién eres, de tu presencia y de tu confianza. Una voz clara, modulada y llena de intención transmite seguridad, autoridad y autenticidad de manera inmediata. Las personas no solo escuchan tus palabras, sino que perciben tu energía, tu coherencia interna y tu capacidad de generar conexión. Una voz entrenada es una herramienta estratégica que abre puertas, genera respeto y facilita relaciones efectivas en todos los ámbitos de la vida, personal, profesional y social. El verdadero significado de tener una voz bella radica en la armonía entre mente, cuerpo y emoción. Cada palabra pronunciada con precisión, cada pausa estratégica, cada inflexión y matiz refleja tu identidad de manera auténtica. No se trata de impresionar a los demás con un estilo artificial, sino de transmitir tus ideas y emociones de manera que se sientan claras, atractivas y poderosas. Una voz bella hace que los demás te recuerden, que te escuchen con atención y que tu mensaje deje una impresión duradera sin esfuerzo. Es la combinación de técnica, presencia y autenticidad la que transforma un simple acto de hablar en un instrumento de influencia y conexión. Sostener esta nueva identidad a lo largo de la vida requiere disciplina y conciencia. No basta con practicar la voz durante un periodo breve. El dominio vocal es un proceso continuo que se refuerza con hábitos diarios. La respiración consciente, los ejercicios de articulación, la práctica de dicción, la modulación de ritmo y tono, así como la atención plena a la expresión emocional, se convierten en herramientas permanentes para mantener la fuerza y belleza de tu comunicación. Integrar estas prácticas en tu rutina diaria asegura que tu voz permanezca clara, segura y persuasiva, sin importar el contexto ni la situación. Hablar con belleza también implica adaptabilidad y control emocional. Una voz poderosa no es rígida ni monótona, varía con la intención, el mensaje y la audiencia. Aprender a proyectar autoridad sin agresión, cercanía sin debilidad y claridad sin rigidez permite que cualquier interacción se transforme en una experiencia significativa. Mantener la calma, la respiración controlada y la intención clara, incluso en situaciones de presión o tensión, asegura que tu comunicación siga siendo efectiva y elegante. La voz se convierte así en un reflejo constante de tu confianza interna y de tu capacidad de influencia. Finalmente, el camino hacia una comunicación elegante, fuerte y transformadora requiere entender que la voz es mucho más que un instrumento, es una extensión de tu identidad, tu presencia y tu personalidad. Cada conversación, presentación o interacción es una oportunidad para proyectar claridad, autenticidad y autoridad. Hablar con belleza no solo mejora la manera en que los demás te perciben, sino que transforma tu propia relación con la comunicación, aumenta tu seguridad, refuerza tu liderazgo y potencia tu capacidad de conectar y persuadir. Vivir con confianza es, en última instancia, hablar desde tu esencia, con claridad, fuerza y elegancia, convirtiendo cada palabra en un acto de influencia consciente y poderosa. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.